Buenas noches, colegas y amigos. Hoy culminamos un módulo de este interesante tema de la ecografía y con acentuación en el tema de hoy. Ecodoppler arterial de miembros inferiores. El dominio de la técnica, de la anatomía y de la teoría de este estudio ayudará a determinar zonas de estenosis severas para utilizar shunts venosos para mejorar la circulación en un miembro muy afectado. Darles el uso en pacientes diabéticos para detectar variantes anatómicas, velocidades de flujos alteradas, estenosis por placas ateroscleróticas o arterioscleróticas, en su mayoría formadas por colesterol. El manejo de este estudio nos ayudará a determinar velocidades sistólicas que en este caso van a ir disminuyendo desde la región proximal, región inguinal, hasta la región distal. Nos va a permitir determinar la presencia de aneurismas, de pseudoaneurismas por iatrogenia, por accidentes, por lesiones penetrantes. Tema interesante y de alta sensibilidad para determinar patologías vasculares arteriales. El contenido del tema se basa, como muchos de los temas de ecografía, en la anatomía arterial de los miembros inferiores, en un protocolo a seguir para hacer la evaluación, en cuáles indicaciones usamos este tipo de estudios, nos indica cuál es su utilidad para manejar pacientes con problemas de vasos arteriales, las ventajas y desventajas y las patologías más frecuentes. Las indicaciones. En caso de isquemia aguda por trombosis arterial, en caso de traumatismo que produzcan estenosis traumática, en caso de síndromes compartimentales que lleven a isquemia en algún miembro por compresión severa, ya sea por un sistema de yeso cerrado o incluso por vendas elásticas muy cerradas concéntricamente. En caso de isquemia crónica, en los pacientes diabéticos se utiliza con mucha frecuencia el ecodoppler arterial para determinar las zonas de Sjögren en casos de patologías obstructivas crónicas, tipo síndrome del en caso de tumoraciones pulsátiles, como ya les nombré, como la aneurismas fusiformes o saculares o los pseudoaneurismas. En caso de fístula arteriovenosa, en la evaluación de los stents, puentes arteriovenosos. En selección de pacientes a cirugía o angioplastia, pacientes que tienen una estenosis severa, un segmento obstruido y son candidatos a un stent o a un bypass venoso. Como diagnóstico del tipo de lesión, nos ayuda a identificar el sector involucrado y la severidad de la lesión. Nos ayuda a seleccionar pacientes que tengan enfermedad isquémica que van a cirugía o angioplastia. Nos dan un pronóstico de un evento cardiovascular futuro. El grosor de la pared es importante tanto aquí como en un ecodoppler carotidio. El valor de la íntima media nos va a dar un valor predictivo positivo para eventos cardiovasculares patológicos obstructivos o de estenosis severa.
Entre las patologías tenemos las isquemias agudas y crónicas, los pseudoaneurismas, los aneurismas y la obstrucción de injertos. Ventajas de este tipo de estudio del Doppler arterial: es no invasivo, tiene alta sensibilidad y especificidad, pero la angioresonancia es el estudio gold estándar en este tipo de patología. Es de bajo costo. Las desventajas: los equipos para alto diagnóstico son de alto costo. Los traductores lineales de alta frecuencia, de 14 a 21, son los equipos ecográficos de mayor costo. Un estudio hecho a conciencia, bien realizado, y consume tiempo. Estamos hablando de unos 45, 50 minutos en el estudio Doppler arterial. Podemos conseguir falsos positivos en oclusiones segmentarias largas que nos pueden confundir con una oclusión severa. No describe la capacidad funcional del paciente y se requiere de un explorador experimentado. Pero este explorador, para llegar a este punto, tuvo que pasar por etapas de aprendizaje, curva de aprendizaje teórico-práctico. Podemos llegar allá. El origen de los falsos positivos en oclusiones arteriales segmentarias nos las dan las largas estenosis segmentarias que se creen que están ocluidas. Verbigracia, el segmento distal, la arteria femoral superficial, en su segmento de los aductores o canal de Hunter. Errores no explicables, probablemente que provienen del operador. Una compresión extrínseca severa, aumentada por la sonda, nos puede hacer pensar en una estenosis o una oclusión. Placas ecogénicas calcificadas nos pueden hacer pensar en una oclusión completa. Placas tienen su origen en placas grasas, de colesterol, placas de calcio que se adosan y se forman en las paredes del vaso. Paciente y técnica de examen. Antes de examinar al paciente es importante tener cierta información. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Fumador crónico, diabético de larga data. Preguntar por la claudicación, que es el dolor que se presenta en los miembros inferiores con el desplazamiento. Generalmente en el sector popliteo tibial. En el sector popliteo tibial. Dolor en reposo, que también se ve por las estenosis severas. Localizar y precisar sitios de isquemia, signos de gangrena. Evaluar tratamientos previos. Evaluar la calidad de los pulsos periféricos y sus cambios tróficos. Buscamos de forma digital en los puntos más comunes, femorales, femoropoplictios, en tibiales anteriores y posteriores en pedia, la calidad de los pulsos periféricos. La posición del paciente va a ser en decúbito dorsal con los miembros inferiores extendidos. El miembro a examinar se encuentra ligeramente rotado hacia la posición externa. La arteria poplítea se puede examinar de dos formas. Se puede examinar con el paciente en decúbito dorsal, con el miembro flexionado y colocar el transductor lineal en la parte posterior de la pierna, o en decúbito ventral. Para el estudio de la arteria tibial anterior, el paciente rota la pierna ligeramente hacia interno, porque esta arteria se consigue en el comportamiento lateral de la tibia. Nos localizamos como examinadores a la derecha del paciente. La anatomía abdominal la evaluamos desde la aorta ascendente, incluyendo
los segmentos ilíacos. Ya sabemos que la arteria femoral común nace de la arteria ilíaca externa. Y evaluamos su pared, su diámetro, su flujo al Doppler color, su flujo al Doppler espectral. Esta evaluación o protocolo lo vamos a realizar segmento a segmento desde la región infrainguinal hasta la región dorsal del pie. Observamos la arteria femoral común como tronco común en el miembro inferior, la arteria profunda, femoral profunda, que se dirige a la cabeza del fémur con su arteria circunfleja posterior, arteria circunfleja lateral, la arteria femoral superficial, que logramos evaluarlas en todo su trayecto, desde la bifurcación con la arteria femoral profunda hasta el canal de los aductores o canal de punta. La arteria poplitea, con sus troncos tibioperoneos y las tibiales anteriores y posteriores, que logramos evaluarlas en la región medial de la pierna, la tibial posterior, y desde la zona del hiato, que pasa a ser anterior, la tibial anterior, que está en la cara latero-externa de la tibia. La arteria peronea, que es de difícil acceso y visualización, y la arteria pedia, que la vamos a localizar en el receso anterior del pie. En la parte posterior del miembro inferior, evaluamos la arteria poplitea, que queda inferior a la vena poplitea, la arteria tibial posterior, que se desplaza por la línea media entre los gastronemios, la arteria tibial anterior, que pasa desde el hiato a formar parte del compartimento anterior de la pierna, lateroexterno a la tibia. Las ramas o los plexos arteriales superficiales y profundos son de difícil visualización y amerita de una frecuencia alta para visualizar al Doppler color su flujo. Doppler espectral no lo podemos evaluar en estas arterias. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la frecuencia mínima para hacer este procedimiento entonces? La frecuencia en cuanto a los segmentos a evaluar. Sí. Por experiencia, aunque no es lo justo, no es lo lógico, por experiencia, yo hago hincapié en la zona donde pienso que está la estenosis severa o la oclusión. Ejemplo, pienso que hay una lesión estenótica severa en la extremo distal de la femoral, hago hincapié en esa zona. Evalúo sus paredes, evalúo la presencia de placas o no, y el Doppler espectral. Pero la evaluación la hacemos desde la región infrainguinal hasta el extremo distal, pero no hay como en el caso de la parte venosa, no hay una distancia preestablecida, centímetro a centímetro, para su evaluación. Hacemos el recorrido observando simultáneamente el Doppler de amplitud y el Doppler espectral en la evaluación, que puede ser proximal a distal o al contrario, evaluando las arterias tibiales anteriores, en la cara anterior y posterior de los malévolos, en forma ascendente. No existe en el protocolo una evaluación, como está descrito en la parte venosa, una evaluación centímetro a centímetro. Nos ubicamos en la parte venosa porque están las válvulas y los vasos perforantes. Pero en el caso de la parte arterial no tenemos válvulas, no tenemos un protocolo para evaluación centímetro a centímetro en el caso de la evaluación del Doppler arterial. Si seguimos el protocolo, comenzamos desde la región inguinal, seguimos la bifurcación femoral profunda y superficial, seguimos hasta el canal de Hunter,
Hacia la parte posterior, segmento proximal o la primera zona de la poplitea, la zona 2 y 3 de la poplitea, la unión poplitea tibial posterior y el arco o tronco tibio peroneo. Como ya le nombraba, la tibial anterior, al pasar el pianto en la zona de la cabeza de los gemelos, se va a localizar desde el cóndilo o la parte lateral de la rodilla hacia la cara lateroexterna de la tibia. A continuación, de la tibial anterior conseguimos la zona de la peria, la región del pie. Arterias muy afectadas en el caso de la patología de la diabetes mellitus y con frecuencia severamente obstruidas. Lo ideal, ya con la tecnología nueva, es que utilicemos frecuencias más altas, de 14 a 21. Pero también nos podemos defender con estos valores, con estas frecuencias de 5 a 7.5. Si nos adaptamos, lo podemos hacer. Y evaluamos Doppler Power o de amplitud, Doppler Color, Doppler espectral, perdón. En el modo B, vamos a evaluar la parte interna de los vasos, las paredes, la capa íntima media, va a dar ese valor pronóstico, ese valor predictivo. Y al Doppler Power o sensibilidad nos damos cuenta de el porcentaje de llenado de la luz de ese vaso. Al Doppler Color nos daremos cuenta de un llenado laminar, un flujo completo o un flujo variable, turbulento, que nos habla de obstrucciones en su interior. Al Doppler espectral vamos a observar las curvas inicialmente normales o trifásicas y los cambios que se producen pre-oclusión, zona de estenosis y post-oclusión. Como ya les decía, lo ideal, lo que los transductores lineales sean de alta frecuencia. En la zona del abdomen podemos utilizar transductores convex o sectoriales con frecuencias de 2 a 5 MHz y en pacientes obesos. En el modo B, observamos las paredes, las placas, su tamaño, su extensión, la bifurcación de la femoral profunda y la femoral superficial. Al Doppler de color observamos la turbulencia o un flujo laminar suave en caso de no obstrucción. Y la sensibilidad que nos da el Doppler de amplitud o Doppler color para el llenado. No nos indica dirección del flujo, pero sí nos da una buena idea del llenado de ese vaso, de la obstrucción o la estenosis de ese vaso evaluado. Y al Doppler espectral, como ya comentamos, tenemos la curva espectral trifásica, que tiene un componente anterógrado sistólico, un componente reverso, que tiene que ver con la parte de las arterias periféricas, y un componente anterógrado tardío, que nos habla de la elasticidad del vaso evaluado. En el modo B, vamos a realizar un barrido de proximal a distal. Las tomas van a ser longitudinales y transversales. Debemos medir la dimensión del vaso, el grosor de la pared, especialmente la íntima media. Observar si apreciamos placas o trombos en el vaso evaluado y describir qué tipo de placa es, calcificada, hipodensa, para destacar la posibilidad de desprendimiento de parte de esa placa para convertirse en un trombo móvil. En modo de escala de Grisi, observamos la arteria femoral común, la vena femoral común,
parte de su trayecto en longitudinal, que observamos que tiene un trayecto continuo, un nodo cerrado, paredes ecogénicas. Como ya les nombraba, en la parte de la femoral podemos evaluar la capa íntima media. La capa íntima media se mide desde la parte más interna del vaso hasta el borde con la capa media. Tiene valores ya preestablecidos en el hombre. Algunos autores hablan de 0.5, 0.81 en el hombre, un poco más alto el valor del grosor de la capa íntima media en la mujer. Esto nos da un pronóstico, una idea de cuáles patologías pudiéramos conseguir en la evaluación proximal distal. Una patología tipo arteriopatía periférica oclusiva, una oclusión por placas en su interior, nos da la idea de la capa íntima media. En el hombre, este valor está reflejado en la diapositiva, de 0.81 a 1.11 milímetros. De 0.81 a 1.11 milímetros. Y en la mujer, desde 0.66 a 1.13. Estos son los valores promedio para el grosor de la capa íntima media como valor normal. En esta imagen, en escala de grises, observamos una placa dura intravascular de hipocondricidad acentuada, lo que nos habla de una placa de antigua evolución con un segmento quístico en su interior, lo que nos habla de un probable desprendimiento de un trombo móvil, en algún caso de desplazamiento o hasta reposo del paciente. Estas placas producen estenosis severas en los pacientes, especialmente en aquellos pacientes diabéticos. Imagen en modo B de una prótesis tipo stent con sus paredes hiperecogénicas adosadas a la pared de la arteria con una luz amplia, lo que nos indica o nos sugiere que hay un buen flujo en este vaso intervenido. El protocolo del Doppler color convencional es el mismo que podemos conseguir para la parte venosa. Determinar la presencia o ausencia de flujo. Determinar un color único o doble cuando estamos hablando de turbulencias por estenosis, por obstrucciones. Determinar si hay mosaico, que también tiene que ver con la parte de las placas duras o blandas en su interior. Y determinar a través del Doppler de amplitud si hay un flujo de baja velocidad, preestenosis o posestenosis. Las características en el Doppler color son: en las arterias periféricas observamos un patrón de flujo laminar de forma normal. Vamos a observar un flujo sin obstrucciones, sin cambios de color en la zona central o periférica de ese vaso. Nos permite seguir el trayecto del vaso arterial, nos permite identificar segmentos de estenosis que presenten cambios de color de alta velocidad y se observan canales estrechados en el caso de estenosis de moderadas a severas. Nos permite identificar con mayor seguridad vasos ocluidos en los cuales no se detecta color. En esta imagen observamos el Doppler color con un flujo completo, con ligero reflujo en la zona media del vaso. Observamos al Doppler espectral una curva espectral trifásica con una ventana espectral amplia, lo que consideramos una curva normal, sin signos de estenosis. En la región inguinal observamos la famosa imagen de Mickey Mouse con la vena femoral común, la vena safena mayor con su hiato
y la arteria femoral común. Nuevamente, parte del estudio. En algunos casos donde sospechemos de aterosclerosis de las arterias ilíacas o aorta baja, como ascendemos a la zona aorto ilíaca para descartar placas en esa zona o estenosis en esa zona. En esta imagen Doppler color observamos la bifurcación de la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Esta arteria femoral profunda es corta, de unos 4 centímetros aproximadamente, y se dirige hacia la cabeza del fémur con sus diferentes ramas, que ya las nombramos, la circunfleja posterior, la cual los traumatólogos se cuidan mucho en el caso de tratamiento de cabeza de fémur, circunfleja posterior y anterior. En esta imagen observamos la evaluación de la región poplitea con la imagen en escala de grises de la vena poplitea y de la arteria poplitea. La vena poplitea se encuentra superior o superficial a la arteria. Nos permite identificarla, el color. El flujo se aleja y se observa un color azul. El flujo se acerca y se observa un color rojizo, anaranjado, lo que nos ayuda a identificar los vasos. Esta arteria poplitea ya presenta cierto nivel de obstrucción, cierto nivel de estenosis. Pudiéramos considerarlo que está en un grado de estenosis de un 0 a un 19%. Hay un ensanchamiento de la ventana espectral, se conserva el reflujo diastólico y el componente diastólico está disminuido. El componente diastólico tardío se observa disminuido. Doppler color de arteria tibial posterior, la región de la línea media intergemelar, tema de gastrocnemio, donde observamos un llenado completo de la ventana espectral, una disminución del reflujo del componente diastólico. Hay un aumento del pico sistólico en este caso, de la velocidad sistólica, y estamos hablando de una estenosis más acentuada del pecho bajo. Evaluación de las venas, de las arterias tibiales y peroneas en esta imagen. De forma transversal seguimos el trayecto, de forma longitudinal seguimos el trayecto. La tibial anterior se localiza lateroexterna a la tibia, la peronea se consigue lateral a la fíbula o peroné. Nueva imagen del método protocolo, donde observamos parte de la tibial anterior en esta imagen, parte de la tibial posterior en la región retromalleolar tibial y parte de la pedia en el compartimiento anterior del pie. Los troncos tibioperoneos generalmente no se ven tan bonitos como se ven en esta imagen. Pero con paciencia logramos esta imagen, se puede lograr esta imagen. Observar tanto las venas como las arterias, que son paralelas, en la región posterior de la pierna. Observamos la vena peronea, la arteria tibial posterior, la vena tibial posterior y los troncos de la zona posterior de la pierna. La arteria pedia la localizamos en el compartimento anterior del pie, hacia la región medial. Es una vena fina, delgada, que en condiciones normales
se produce llenado completo del vaso. Aquí hay placas en esta imagen en color y en escala de grises que impiden un llenado completo del vaso. Ya observamos alteraciones severas por oclusión aterosclerótica del vaso pedio. En esta imagen tenemos la evaluación del compartimiento posterior del maléolo tibial, donde vamos a conseguir el componente o paquete vasculo nervioso con su arteria y su vena tibial posterior. Observamos nuevamente la localización segmentaria longitudinal de la arteria pedia hacia la región medial del pie. ¿Qué evaluamos en el Doppler pulsado en un Doppler espectral? La morfología de la onda, la medición de la velocidad. Cuando apreciamos un aumento severo de la velocidad en un segmento evaluado, estamos ante una zona de estenosis. Puede ser un porcentaje de 20-30 o 50-80, de acuerdo a la gravedad de la estenosis. El equipo nos va a dar los índices de resistencia e índice de pulsatilidad de los segmentos evaluados. Valores normales de los picos sistólicos de acuerdo al segmento evaluado. En la femoral común vamos a conseguir de 0.9 a 1.4 metros por segundo, con picos reversos de 0.3 a 0.5. Quiere decir que los valores de los picos sistólicos van a disminuir de 0.7 a 1.1 en la femoral superficial y en la poplitea de 0.5 a 0.8 metros por segundo. Por supuesto, en caso de estenosis, estos valores se van a elevar en la zona de la estenosis. De forma importante se elevan. Forma comparativa de otras investigaciones. Valores con cierta variabilidad. En esta ilíaca común, la velocidad picosistólica es de 111 con una desviación estándar de más o menos 25 centímetros. La ilíaca externa tendrá un valor de 112 centímetros por segundo y la femoral común de 90 con más o menos 25 centímetros por segundo. La femoral superficial proximal 89 con desviación estándar de 15. La distal 24. En el otro estudio, con una desviación estándar de 15. La poplitea con una velocidad sistólica de 65 y la tibial anterior con una velocidad sistólica de 60. Al Doppler color utilizamos cortes longitudinales y al Doppler espectral con análisis espectral desde la aorta en arterias femorales comunes superficiales popliteas, tibiales anteriores, posteriores y arteria pedia. En cada uno de estos segmentos vamos a medir las velocidades sistólicas máximas. En los sectores, como ya les nombré, donde se observe o se detecte un aumento brusco de la velocidad, hay que medirla justo por encima de ella para calcular el índice entre las velocidades máximas por encima y en la estenosis. Identificar aneurismas, engrosamientos de las paredes, calcificaciones o defectos endoluminales. Como ya les dije, la curva característica es trifásica y la velocidad sistólica máxima va disminuyendo en sentido proximal distal. Esto ya lo he explicado varias veces. Después del pico sistólico hay una fase breve de inversión del flujo al inicio de la diástole y una fase diastólica final de flujo anterógrado lento. La primera porción refleja el flujo anterógrado durante la sístole. El flujo reverso nos habla de la elasticidad de la pared
y la elasticidad de las arterias periféricas a la zona. Según aumenta la severidad de la patología, este reflujo va desapareciendo y podemos observar una curva monofásica. Por último, un componente del flujo anterógrado de baja amplitud es típico de la diástole. El flujo invertido se debe a las altas resistencias vasculares periféricas en las extremidades inferiores. Con el ejercicio puede desaparecer porque disminuye la resistencia periférica. Puede desaparecer por vasodilatación o aumento de la temperatura corporal. Y el flujo invertido falta en la patología oclusiva severa. Sístole alta, ventana sistólica libre, una diástole invertida y un componente diastólico que nos habla de la elasticidad de las paredes del vaso. Con transductor Compren están haciendo en esta imagen una evaluación de la arteria ilíaca externa, donde ya observamos cierta alteración de la curva trifásica. Y un valor predictivo hacia la zona inferior y distal. Onda trifásica típica normal de la extremidad inferior. Caja de color, en este caso lateralizada, muestra pequeña de 1 a 2 milímetros en el medio del vaso, en la línea media del vaso, con el ángulo no mayor a 60 grados en dirección al flujo. Zona de estenosis por placas en su interior que nos hacen pensar en estenosis de moderada severidad en su interior. Desaparece el componente diastólico en este caso. Hablemos de la isquemia aguda de miembros inferiores por trombosis. De modo B, vamos a observar el material trombótico en el sector afectado. Al Doppler color, ausencia de color en la zona ocluida o un color único monofásico distal a la oclusión. Al Doppler pulsado observamos ausencia de señal en el sitio ocluido y ondas monofásicas previa y distal a la oclusión. Las ondas trifásicas normales se alteran de forma importante en la zona pre y postestenótica. La estenosis, en gran porcentaje producida por la arteriosclerosis, se divide en 3 grandes grupos o 3 grandes segmentos. La oclusión del primero es el aortoilíaco, seguido por el femoropopliteo y el tibio peroneo. Son las zonas con mayor incidencia de estenosis severa. La oclusión del primero produce un flujo colateral a través de arterias lumbares que se anastomosan con ramas de las arterias glúteas y femorales profundas. Mecanismo hemodinámico de compensación por la oclusión o la estenosis severa. En reposo, este flujo es suficiente para impedir la isquemia. Los síntomas aparecen durante el ejercicio. La localización más frecuente de la estenosis la vamos a hallar en la arteria femoral superficial distal, en el canal de los aductores. Se produce claudicación de las pantorrillas en el ejercicio moderado, pero no da síntomas en reposo. La progresión a la oclusión se produce lentamente. Las estenosis y oclusiones de las arterias tibiales más frecuentes en pacientes diabéticos. Se pierde el componente trifásico normal distal a la zona de estenosis. Aparece con mucha frecuencia el famoso flujo parvus tardus con un pico sistólico bajo lento
un componente diastólico pequeño. La velocidad sistólica máxima está disminuida por encima y por debajo de la estenosis. Observamos la zona obstruida, hacemos uso del Doppler espectral y observamos que la curva espectral está deformada, se vuelve monofásica por encima y por debajo de la estenosis. En el lugar de la estenosis observamos un aumento severo de la velocidad sistólica y un ensanchamiento espectral de la curva. Observamos turbulencias postestenóticas. En las estenosis leves pueden observarse cambios en los tonos de color. Cambios en los tonos de color al Doppler color nos habla de estenosis leve o disminución leve de la circunferencia de ese vaso, ya sea por placas o por otra patología que afecte las paredes del vaso. Se observa un patrón en mosaico en la zona de obstrucciones, un patrón turbulento en las zonas de obstrucciones de moderadas a severas. Las velocidades diastólicas se elevan con mucha frecuencia y distalmente a la estenosis la curva es monofásica con flujo continuo. Con el Doppler color, los vasos colaterales se ven irregulares con cambios de color al hacerlo hacia su dirección. Zona de estenosis donde observamos picos históricos mayores a 4 metros por segundo o 400 centímetros por segundo con ausencia del componente diastólico. Esta es una zona de estenosis severa donde la compensación se da por elevación severa de los picos sistólicos. La arteriopatía periférica oclusiva, frecuente en pacientes nefrópatas, diabéticos, presenta las siguientes manifestaciones clínicas: claudicación intermitente al desplazamiento, zonas de úlceras en los miembros afectados, disminución de la temperatura distal, dolores en reposo, disminución o ausencia de pulsos de los vasos principales y gangrena. La clasificación de la estenosis arterial de 0 a 19%, casi no hay cambios en la curva espectral. Puede haber cambios leves al Doppler color. Cuando pasamos una extensión a una oclusión o a una estenosis más acentuada, observamos un ligero ensanchamiento espectral de la zona y un aumento de la velocidad de un 30 al 50% mayor a la zona preestenótica. Con un 50 al 99% se observa pérdida del componente reverso, un flujo bifásico y picos sistólicos reducidos en la zona de la preestenosis. La velocidad sistólica puede alcanzar el doble del segmento proximal, la zona de estenosis. Y al 100% no observamos flujo. Flujo preoclusión muy disminuido y monofásico sin señal al pobre espectral y pobre color. Repetimos la clasificación de la patología arterial de los miembros inferiores, con reducción del diámetro del 1 al 19%. Las ondas trifásicas tienen un pequeño ensanchamiento espectral. Las velocidades sistólicas máximas aumentan en un 30% con respecto al segmento proximal y se conservan las ondas distales normales. Con una reducción del 20 al 49%, la onda trifásica habitualmente puede disminuir el componente de inversión de flujo. Hay un marcado ensanchamiento espectral de la curva. La velocidad sistólica aumenta en un 30-100% con respecto a las ondas sistólicas preestenóticas y distales. En una reducción del 50 al 99%, la curva se convierte en monofásica, con pérdida de inversión del flujo, ensanchamiento espectral intenso. Hay un aumento de la velocidad sistólica máxima mayor al 100% con respecto al flujo proximal.
que es un flujo en mudo, por lo que se produce esta patología al Doppler espectral. La onda distal se convierte en monofásica con reducción de la ventana sistólica. Y en la oclusión no observamos flujo dentro del segmento arterial. Del 0 al 19%, esta es la curva típica. Prácticamente sin alteraciones de la curva trifásica. Del 20 al 40% se produce el ensanchamiento espectral, desapareciendo en muchas oportunidades el componente reverso. Del 50 al 99% hay pérdida del componente reverso y el flujo de la arteria se convierte en bifásico con un pico sistólico reducido en la región preestenótica. Al 100% observamos preoclusión muy disminuida y sin señal power y coro en la zona ocluida. Estenosis de la arteria ilíaca, con aumento severo del pico sistólico, componentes diastólicos pequeños, reducidos, que nos hablan de una estenosis severa en la zona de la arteria ilíaca. Estenosis severas en la arteria femoral común, que observamos en la parte de la escala de grises, abundantes placas en el borde del vaso y al Doppler espectral, picos sistólicos severamente elevados. En este caso observamos una estenosis leve de la arteria femoral superficial con cambios ya descritos en la curva espectral. Estenosis severa de la arteria femoral, porque el Doppler color nos indica apenas un flujo monofásico pequeño hacia la cara anterior del vaso, y al Doppler espectral observamos picos sistólicos elevados de forma importante, 450 centímetros por segundo, con componente diastólico reducido. En la estenosis severa o arteriopatía severa, vamos a observar en la zona de estenosis los picos sistólicos elevados, componentes diastólicos tardíos reducidos, y en esta arteriografía observamos que en el segmento proximal de la poplitea hay una estenosis severa, una oclusión severa del vaso. Flujo preestenótico en una zona de estenosis moderada, donde observamos cambios morfológicos de la curva con disminución del flujo, disminución del componente diastólico. En la zona de estenosis predomina los picos sistólicos elevados, la disminución del segmento diastólico, que es lo que nos habla de la inextensibilidad del vaso. Postestenosis, observamos en el caso de estenosis severa, flujos monofásicos aislados, que son componentes inequívocos de una estenosis severa previa. En este caso observamos el flujo parvus tardus, la zona postestenótica señalada. Y en esta imagen estamos observando una curva trifásica por recanalización, donde aumenta el pico sistólico y aumenta el componente diastólico. Ondas de flujo en estenosis significativa. Observamos en el flujo proximal la ausencia del componente diastólico o de disminución de la velocidad sistólica. En la zona preestenótica hay una curva espectral irregular, deformada, con velocidades sistólicas bajas. En la zona de estenosis observamos un aumento de la velocidad importante, en este caso de 275 centímetros por segundo. Y postestenosis observamos el flujo parvus tardus o
curvas sistólicas de baja velocidad con ausencia de componente diastólico. Proximal a la oclusión, la zona de segmento ocluido no tenemos flujo, tipo obstructivo, los picos sistólicos bajos, las curvas bifásicas o monofásicas continuas. Por lo tanto, ¿qué hay que valorar en la zona de estenosis? El flujo de entrada, la severidad o el grado de estenosis, la presencia o no de colaterales y el estado de la zona postestenótica. Evaluaciones por patrones de flujo de oclusiones desde la arteria femoral a la arteria poplitea y las tibiales anteriores y posteriores. Esta es una arteriopatía oclusiva periférica de moderada a severa que afecta todo el complejo arterial del miembro inferior en este paciente. Nuevamente observamos alteraciones desde la femoral hasta las popliteas y las tibiales en este paciente con arteriopatía oclusiva periférica severa. Imagen Doppler color con ausencia de flujo al Doppler espectral por oclusión total del vaso. En la isquemia aguda vamos a observar trombosis aguda por lesiones de las paredes o por lesiones preexistentes. Pueden ocurrir por embolias desde el corazón o por otra lesión de los segmentos arteriales, tales como liberación de trombo de un aneurisma o de una placa ulcerada. En casos de iatrogenia por cateterismo. La oclusión depende de la extensión de la enfermedad arterial y de la presencia de colaterales. Como forma contradictoria, hablamos que en los pacientes jóvenes o sanos las consecuencias pueden ser mortales. En un paciente con enfermedad arterial, con claudicaciones intermitentes, hay un aumento de la gravedad de los síntomas. Isquemia aguda con zonas de oclusión total, por trombos móviles o desplazados por neurismas preexistentes que producen obstrucción severa en la zona afectada. En la isquemia crónica de miembros inferiores o arteriosclerosis, en el modo B, observaremos presencias de placas de variado tamaño, duras o blandas, hipoecoicas o hiperecogénicas en el sector involucrado. Observaremos grados de obstrucciones variables por área o diámetros severos o moderados. Al Doppler color, en este caso vamos a observar el flujo mosaico, en los casos de estenosis severa, y al Doppler de amplitud aumenta la sensibilidad para mostrar el sitio de la estrechez. Podemos medir el diámetro o área del vaso. El diámetro de los grandes vasos es de aproximadamente 5 centímetros. En los casos de isquemia crónica de miembros inferiores, la estenosis es severa, del 50 al 99%. Y observamos flujos monofásicos previos a la zona de estenosis. Observamos flujo con aumento de la velocidad en la zona de la estenosis y un flujo monofásico postestenótico. Imagen en Doppler color y escala de grises, donde observamos estenosis severa, donde observamos un flujo al Doppler color monofásico, pequeño, estrecho, con sus cambios morfológicos de la onda espectral ya descritos, con picos sistólicos elevados y componentes diastólicos o disminuidos o ausentes.
La oclusión, el estado severo de la estenosis, puede ser aguda o crónica. Aguda por trombos liberados de aneurisma o pseudoaneurisma, o crónica por estrechez progresiva, en el caso de pacientes con enfermedades crónicas concomitantes. Las formas agudas pueden ser debido a embolia, traumatismo o trombosis, que ahora pueden progresar a una necrosis isquémica. Los 5 signos característicos semiológicos son dolor acentuado en la zona de estenosis o de oclusión, parestesias, parálisis, palidez del miembro y ausencia de flujo, que se puede observar en un alto porcentaje de los casos, un 70-80%. El diagnóstico y la reparación tiene que ser rápido. La crónica suele producirse por aterosclerosis severa, y las arterias más afectadas son la aorta abdominal, las ilíacas externas, las femorales y las popliteas. Puede progresar de forma gradual o más acelerada por episodios trombóticos previos o traumatismos agudos. En los pacientes diabéticos, la afectación es más distal en las arterias popliteas y tibiales. Ausencia de flujo en el vaso ocluido. Pueden verse colaterales como pequeños vasos. Los vasos distales tienen una baja resistencia de amplitud cuando hay circulación colateral, y si es insuficiente no se ve flujo color en los segmentos distales, características del Doppler color. No observamos el Doppler espectral la señal Doppler. No tenemos pulsos distales y de curvas espectrales en la zona. Si se establece circulación colateral, se ve un patrón de flujo de baja velocidad con una relación diastólica alta distal al vaso ocluido. Si la oclusión se da en la bifurcación del vaso, puede no haber flujo colateral de salida. Y la entrada de flujo colateral a un vaso principal se debe a una estenosis severa o a una oclusión. Esta es una imagen ya evaluada por ustedes, donde observamos una oclusión de la arteria femoral severa con ausencia de la curva espectral. Oclusión de la arteria poplitea total, no observamos flujo Doppler en este caso. Doppler color no se capta color en la zona ocluida. Oclusión severa de la arteria poplitea en una visión sagital con ausencia de la curva Doppler espectral. La correlación radiográfica se considera el patrón de oro para diagnosticar las aterosclerosis de la arteria en las extremidades inferiores. El Doppler color ofrece información sobre la pared del vaso, la morfología de las placas y la hemodinámica de los aneurismas. Se considera una forma de aterosclerosis. Se clasifican en sacular o fusiforme. Como su nombre lo explica, fusiforme ocupa un segmento longitudinal y el aneurisma sacular es concéntrico, ocupando un punto focal del vaso afectado. Sacular es una protuberancia excéntrica de la arteria en la cual las 3 capas de la pared permanecen intactas. Se permite un flujo turbulento de la sangre en la zona y son ateroscleróticos por naturaleza. En este caso se debe considerar la infección por salmonela como etiología de la aneurisma. La forma fusiforme es el aneurisma tradicional arterial. Consiste en una expansión más o menos simétrica de las paredes de las arterias en forma longitudinal. Las 3 paredes de las arterias se encuentran afectadas y tienen tendencia a presentar trombos. Zona de aneurisma
fusiforme, donde observamos lesiones de las paredes con pequeños trombos a la luz del vaso. Aneurisma fusiforme de la arteria poplitea, donde observamos afectaciones de las paredes de la misma que producen disminución del flujo en este caso. El pseudoaneurisma se produce por iatrogenia, por lesiones penetrantes, donde se produce la unión a través de un cuello estrecho entre los vasos venosos y arteriales, produciéndose un flujo de entrada y salida turbulento que al Doppler espectral se expresa como entrada y salida. Son masas pulsátiles, la zona de los pseudoaneurismas. A la palpación sentimos el flujo de entrada y salida en la zona afectada. Imagen en Doppler color, donde observamos la entrada y salida del flujo, donde se produce un flujo turbulento en la zona del cuello del pseudoaneurisma. Nueva imagen en Doppler color, donde observamos la unión arteriovenosa, el flujo turbulento en la zona de entrada y salida de la sangre. La fístula puede producir un flujo espectral irregular, heterogéneo, con tendencia a picos sistólicos elevados. Pseudoaneurisma de la arteria femoral, donde observamos el Doppler espectral, curvas trifásicas severamente alteradas, con picos sistólicos elevados, sobre todo si localizamos la zona del cuello del pseudoaneurisma. Nuevamente observamos una imagen de pseudoaneurisma con flujo heterogéneo en mosaico en la zona afectada. En modo de escala de Grici, observamos con claridad el cuello del pseudoaneurisma y la entrada del flujo en el modo Doppler de amplitud. Un pseudoaneurisma crónico de la arteria femoral, donde observamos la combinación del flujo en mosaico en la zona de la entrada de la aneurisma o pseudoaneurisma. El cuello tiene un clásico patrón de ida y vuelta en el canal de comunicación entre el propio pseudoaneurisma y la arteria nativa. Dentro del pseudoaneurisma, el patrón de flujo es turbulento durante todo el ciclo cardíaco. El famoso patrón de ida y vuelta, con la localización de la ventana espectral, la muestra, el punto de muestra en la zona del cuello, donde apreciamos esta curva espectral típica, curva sistólica bifásica, con ausencia del componente diastólico. Obstrucción de injertos vasculares con estenosis severa, observamos al Doppler color, con flujo en mosaico, con flujo turbulento, y el Doppler espectral, los picos sistólicos elevados. Se consideran estenosis severa en la obstrucción de los injertos cuando existe un 70% más de la obstrucción del flujo, y los picos sistólicos se elevan a más de 300 centímetros por segundo. El cociente sistólico es de 3 o más. Como conclusión tenemos que el Doppler color es considerado un estudio de primera línea en la fístula arteriovenosa, en los aneurismas, en los pseudoaneurismas, en la evaluación de prótesis y en las isquemias agudas. Es considerado como un estudio complementario, pero en muchos casos es el estudio principal.
La sensibilidad del estudio, aunque es inferior a los otros estudios imagenológicos, nos orienta con mucha frecuencia en las zonas de los segmentos afectados por estenosis u oclusiones y nos sirve para tomar decisiones o para que se tomen decisiones quirúrgicas en caso de estenosis severa en estos pacientes. O sea, pacientes para selección de angioplastia o cirugía. Una pequeña exposición de la parte del Doppler espectral con las características más relativas, más resaltantes, donde nombramos las patologías más comunes, la forma de identificarlas, la anatomía y cómo logramos identificar los segmentos afectados para la ayuda del paciente. ¿Preguntas, por favor? ¿Inquietudes sobre el tema? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me podría repetir nuevamente las características de la onda normal? Tenga la bondad, doctor. Muchas gracias. Sí. De forma gráfica, la onda normal tiene cierta semejanza con la onda de un electrocardiograma. Tenemos el pico anterógrado que corresponde a la sístole ventricular, un flujo retrógrado o infravasal que corresponde a la parte del comienzo de la diástole y tiene relación con la dilatación o estenosis de los vasos periféricos arteriales. Y un flujo anterógrado o supravasal que corresponde a la diástole lenta o tardía. Esos tres segmentos son vitales, son constantes en una curva trifásica normal. ¿Me expliqué? Sí, gracias, doctor. De pronto sí lo podría mostrar en la imagen que le presentó. Disculpe, doctor, muchas gracias. No se preocupe. En esta diapositiva tenemos la morfología trifásica del flujo. Una sístole anterógrada. Esto se llama ventana espectral. Debe estar siempre libre para indicarnos que es parte de la morfología normal de la curva trifásica. Una diástole invertida que tiene relación con la resistencia periférica de los vasos y un componente anterógrado diastólico lento o tardío que tiene que ver con la elasticidad del vaso. Una curva trifásica normal. Gracias, doctor. A la orden. ¿Otra pregunta, por favor? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede aclarar un poco sobre, ¿me puede aclarar
un poco sobre el Doppler Power espectral y color, por favor. Sí, sí. Los software en los equipos relativamente nuevos contienen todos estos patrones para orientarnos en la sensibilidad para el llenado del vaso, y ahí utilizamos el Doppler Power o de amplitud. Este nos habla del llenado del vaso, no nos habla de dirección, pero nos dice si el flujo está presente, si se observa completo el llenado del vaso, incluso si hay zonas de cambio en el borde o en la zona central. Cuando pasamos al Doppler Color, el color es uniforme, es laminar, es sin cambios ni en el borde ni en el centro del vaso. Cuando empiezan las estenosis, pueden haber ligeros cambios en el borde o en la zona central, ya sea por degradación o por mosaico, en el caso de estenosis severa. Y cuando hablamos del Doppler espectral, que es bastante gráfico, iniciamos la imagen normal, como la que tenemos en este momento, que es la arteria, el flujo trifásico, y comienzan los cambios de acuerdo al tipo de obstrucción o de estenosis que tengamos. Los cambios ocurren pre-zona de estenosis, dentro de la zona de disminución del flujo de la estenosis y post-estenótica. Antes, generalmente, en la zona preestenótica, la morfología se transforma de una forma severa, se puede volver monofásica. La curva dentro de la estenosis, generalmente, se va haciendo con picos o velocidades sistólicas más altas a medida que la estenosis sea más acentuada. Y postestenótica o salida del vaso, las curvas van a ser monofásicas, de picos sistólicos y velocidades sistólicas bajas, lo que nos va a orientar en el tipo de estenosis que tenemos ante nosotros, ante los ojos. El Doppler espectral es una imagen rápida, continua, que nos indica el estado hemodinámico de ese vaso. Los cambios morfológicos de la curva espectral van unidos a los grados de estenosis o su ausencia en el caso de oclusión total. ¿Aclaré el punto? Sí, gracias. A la orden. En algunos casos, iniciar el estudio desde la zona distal, desde la zona maleolo-peroneal o maleolo-tibial, nos ayuda a determinar con relativa facilidad las zonas de estenosis. ¿Por qué? Porque sabemos que en los pacientes diabéticos, las arterias tibiales anteriores y posteriores, las peroneas y las popliteas, son las más afectadas en caso de estenosis severas. Al comenzar la evaluación distal proximal, ubicamos la zona afectada con estenosis más severa cuando iniciamos el estudio de forma retrógrada. Cuando iniciamos el estudio desde la zona ilíaca, estamos pensando en estenosis que se inician desde esos vasos, desde la parte distal de la aorta abdominal, hasta la toma de las ilíacas, sobre todo la externa, en su parte endoluminal, por placas blandas o duras que van a producir en la parte distal una arteriopatía oclusiva periférica severa. Si comenzamos
con estenosis desde la parte ilíaca o la parte femoral, en un alto porcentaje de casos, vamos a observar estenosis o oclusiones en esos pacientes. En un paciente obeso, el inicio del estudio puede incluir parte de las femorales, no digamos de la ilíaca y de las femorales comunes, porque la capa de grasa no nos permite utilizar el lineal, no vamos a observar nada. Utilizamos el convex con frecuencia de 3.5 o 2.5. Incluso en oportunidades tenemos que seguir el trayecto de las arterias principales con el Doppler convex por el grosor de la capa de grasa en los pacientes obesos con un índice de obesidad alto. No logramos observar nada con el modo lineal, así tengamos frecuencias altas para el manejo del estudio. Lo hacemos desde la región abdominal con convex y terminamos en la región posterior de la pierna y anterior con convex para lograr observar las patologías vasculares en los pacientes obesos. Existen también patologías frecuentes obstructivas en pacientes fumadores crónicos. Una zona de cianosis, de frialdad, de ausencia de pulso, signos semiológicos de oclusión o de estenosis severa, podemos observar con frecuencia en pacientes con años de consumo de cigarrillo. Existe un procedimiento terapéutico en las zonas de estenosis o de oclusiones agudas, que es la infiltración de heparina de alto peso molecular para tratar de diluir o romper el trombo. El Doppler lineal, el traductor lineal ayuda al cirujano cardiovascular a lograr el punto de oclusión para hacer la infiltración de la heparina de alto peso. Otras inquietudes. Otra pregunta, por favor. Conozco colegas que se están dedicando solamente al estudio Doppler venoso o arterial en su ejercicio profesional privado. Tiene varios componentes. El componente económico, que es alto el precio del estudio cuando el médico es especialista en este tipo de estudios. El uso por cirujanos cardiovasculares de este tipo de personal que confían en sus evaluaciones vasculares y del interés de la persona en ser específico en una parte de los estudios vasculares. Preguntas, por favor. ¿Lograron comunicarse con el señor Carlos para la parte de la información?
¿Lograron hacer contacto con el señor Carlos para comunicarse para la parte de los archivos, de la información? Sí, profe, ya está en la plataforma. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Entonces, ¿cuándo nos vemos para la evaluación imagenológica? Hablamos en la clase del día viernes, del día jueves, del día sábado. Nos contactamos, nos reuníamos el día sábado para la evaluación, o el día viernes. Sí, podría ser, doctor, pero igual queda la plataforma abierta hasta 2 días para poder hacer el examen. ¿O cuántos intentos va a dar? 3. Gracias, profe. Excelente. Ajá. Entonces el día viernes, ¿sí? Sí, por ¿Y favor. de qué día hasta qué día lo podríamos hacer? Desde el día viernes hasta el día lunes. Excelente, gracias, doctor. No vale Muchas revisar, gracias. no vale revisar bibliografía. No vale revisar. Muchas gracias. Buenas noches. Como ya les dije, es un honor compartir con ustedes, de tratar de transmitir mi experiencia, mi humilde conocimiento de estos temas. Mi deseo como profesional, como profesor, es que quede parte de mi información, quede parte de la transmisión de mis conocimientos hacia ustedes. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el taller. Personalmente nos veremos en el taller. Gracias, profe. Una buena noche. No Buenas se olvide noches. de ponernos preguntas fáciles, porfis. Sí, sí. Mucho gusto. Buenas noches. Hasta luego. Una hora y media. O sea, que más de lo que pensábamos, porque es cortito.